Algunos piensan erróneamente que en las dictaduras no existe la prensa y los periodistas. Sí, claro que sí que existen. ¿Quién iba a llevar sino el mensaje del régimen a la población? La diferencia entre una democracia y una dictadura es que en la primera son los periodistas quienes controlan al gobierno, mientras que en la segunda es al contrario. Y además, no todas las dictaduras son exactamente iguales. Existen dictaduras que lo tienen todo más controlado, o por historia, etcétera, no tienen que fingir ser una democracia. En cambio, otras dictaduras que de facto lo son, sí que tienen que darse una cierta apariencia de democracia, como por ejemplo ocurre en Venezuela. Esas dictaduras lo que intentan hacer es mantener la apariencia de que la prensa sigue siendo libre, aunque de facto sigan estando controlados por ellos. ¿En qué situación se encuentra España? Bueno, cada día está más claro. Los periodistas parlamentarios se concentran contra Vito Quiles y Ndongo. Señalar no es informar. Los periodistas parlamentarios se han concentrado este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados para defender su trabajo frente a las actitudes reiteradas de personas acreditadas en la Cámara Baja como Vito Quiles o Bertrán Ndongo. Ojito a esto, dice, decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación con líneas ideológicas diversas han participado en este acto. Líneas ideológicas diversas debe ser un eufemismo para estar controladas por el gobierno. Y es que hay que recordar del lado del que está esta gente. Ábalos no hace mucho pedía esto mismo al Congreso. Ábalos pide al Congreso retirar la acreditación de prensa a Vito Quiles por injurias y amenazas. Lo que hoy en día llaman señalar, el señalamiento de periodistas como Vito Quiles, no es nada más y nada menos que hacer periodismo, pero del de verdad, no del que está al servicio del gobierno, porque muchos de los casos de corrupción que sabemos y conocemos hoy en día empezaron siendo señalados por periodistas que hacían bien su trabajo, y en todas y cada una de estas ocasiones todos y cada uno de estos periodistas acusaron a sus compañeros de no estar haciendo bien su trabajo y señalar a gente como el pobre Ábalos. Sobre ese tema, Vito Quiles ha dado un zasca antológico a los grandes medios de comunicación, simplemente con esta imagen. Emitía La Sexta: basta de señalamientos, cuando en realidad lo que ellos estaban haciendo era señalar al propio Vito Quiles. La hipocresía de esta gente ha alcanzado un nivel ciertamente preocupante. Tienes a todos los pseudo periodistas de este país, a los grandes medios de comunicación, todos a una señalando a una persona que no es un político, que no tiene un cargo público y además que es un chaval de 20 y pocos años. Así contaba Vito Quiles todo lo que está sucediendo en los últimos días. Me echan del Congreso los diputados por hacer mi trabajo. Hay una recogida de firmas en marcha que lleva ya 26.000, que ha sido promovida por el resto de periodistas que no quieren que esté en el Congreso por mi forma de hacer periodismo. Es decir, me van a expulsar de mi trabajo por hacer mi trabajo, por preguntarle a los líderes feministas por qué tienen agresores sexuales en su partido. Porque silenciaron a las víctimas que denunciaron a Errejón. Por preguntarle al portavoz del PSOE, Patxi López, por qué colocaron a prostitutas en organismos públicos y las pagábamos los españoles. ¿Usted sabía que Sox número 2 colocaba a sus parejas, algunas prostitutas, presas? Por preguntarle a los líderes independentistas por qué cobran 100.000 euros del Estado español mientras denigran la bandera y odian nuestros símbolos. Compatibilizar ese odio a España y cobrar 100.000 euros del Estado español. Por todas estas preguntas, los periodistas y el gobierno no quiere que esté trabajando en el Parlamento de España. La situación es muy grave porque es cuestión de días o semanas que me tenga que ir de allí, y esto significa que no aceptan que un periodista haga preguntas críticas al gobierno. Entonces, ¿qué tipo de trabajo quieren que hagan los periodistas allí? Y esto también significa que España deja de ser un país plural en el que se consagra la libertad informativa a un país dictatorial en el que solo se permiten que una serie de medios afines al gobierno puedan trabajar en las instituciones públicas. Si en la época de mayor corrupción de la historia democrática se prohíbe la prensa libre, los españoles nos quedamos amordazados y sin capacidad de reacción ante tantos escándalos. Así que os pido apoyo y respaldo, y la única forma que me lo podéis dar es compartiendo este vídeo. Y como siempre digo, esto no va de si te gustan más o menos las formas de trabajar que tiene Vito Quiles. De lo que va esto es de que el único periodista, o uno de los pocos, que hacía preguntas incómodas, que al final son las únicas preguntas que merece la pena hacerle a los políticos, lo vayan a echar del Congreso.
Y no es que antes, mientras estaba Vito Quiles ahí, estuviésemos en una situación ideal. El bajo nivel de la libertad de prensa de este país se nota cuando los políticos pueden despreciar de esta forma el trabajo de un periodista sin que sus compañeros no es que no hagan nada, no es que no le apoyen, sino que se ponen del lado del político. Eso ya dejaba claro la clase de personas y de prensa que tenemos en España. Pero ahora con su expulsión avanzamos otro paso más. Sin Vito Quiles en el Congreso, nadie va a hacer este tipo de preguntas. Ante el fascismo, libertad para todas, todos y todes. ¿Cómo creen que se pueden tomar las mujeres la catarata de agresores sexuales que han salido de su partido en los últimos meses? Desde Rejón hasta Ramiro Santalices, Xavier Rono, el candidato por Baleares. Si es que yo soy periodista y por eso estoy aquí. Como este gato es de cara al 8M, sí, es que por eso estoy aquí, si no, no pudiera estar. ¿Cómo creen que se van a tomar las mujeres la catarata de agresores sexuales que han salido de su partido en los últimos meses? Acá hace la rueda de prensa, no se me pregunta. Pido perdón por no haber logrado una respuesta. Al parecer mi pregunta era excesivamente machista y patriarcal. Y si te interesa la geopolítica y entender qué es lo que está pasando en el mundo, que algo me dice que vamos a estar muy entretenidos por lo menos durante los próximos 4 años con Donald Trump, te espero en el canal secundario Informe Geopolítica. Ya habéis visto, todos a una, políticos y periodistas unidos contra el único periodista libre de la sala. Y lo que va a cambiar en los próximos días es que después de esta protesta de los pseudoperiodistas, los grupos parlamentarios lo han aprovechado. 9 grupos parlamentarios impulsan un reglamento contra las prácticas de los Vito Quiles. Ojo, pero eso de señalar está muy feo, está muy mal y no lo hagáis. ¿Quién firma esta iniciativa? Entre ellos, Bildu. Sí, Bildu hablando de libertad de prensa. Bildu ha incluido en sus listas del País Vasco y Navarra a casi un centenar de condenados por terrorismo desde el 2011. Pero, si se te ocurre por algún casual relacionar de alguna forma a este partido, insisto, que incluye en sus listas de candidatos a terroristas, si se te ocurre relacionarlo de alguna forma con ETA, bueno, estás en la extrema derecha, ese es un radical y no eres periodista. Y no han incluido precisamente a gente, bueno, que estaba de alguna forma relacionada muy poco con la banda terrorista ETA. Elegidos 2 de los exetarras con delitos de sangre de las listas de Bildu. Y obviamente, ¿a qué nos está llevando todo esto? Bueno, pues a que hasta Neutral, un medio obviamente de izquierdas, tenga que confirmar lo que todos ya sabemos. 3 de los 5 principales índices sobre calidad democrática no avalan lo que dice Pedro Sánchez. España, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, se aleja cada vez más de una democracia y se acerca, obviamente, cada vez más a una dictadura. Pero eso sí, al menos será una dictadura ecoresiliente, feminista e inclusiva. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.